Muy buenas noches, damos una bienvenida a todos, que el Señor los bendiga grandemente. Gracias de estar acá nuevamente para predicar la palabra del Señor. Vamos a cantar un himno ante el 11, el himno 11, Alma bendice al Señor, así se llama. Alma bendice al Señor, porque viene gloria. Jesús la memoria despertar y constante entonar, no lloro y victoria. Bendice al Señor, los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. De todo te digo, que su gracia eterna. Bendice al Señor de tu vida, que te creó esa luz que sostiene clemente, defensor en todo trance y dolor, estás omnipotente. Amén. Vamos a orar. No, primero, perdón, voy a leer un versículo que está en Lucas. Me tira los lentes. Está en Lucas 4:43. Pero él les dijo: es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios también a las otras ciudades, porque para esto he sido enviado. Que Dios les bendiga, que Dios lo ayude. Vamos a orar ahora. Querido Dios, gracias te damos en esta hora. Y en primer lugar, Señor, te pedimos bendición por el predicador, el pastor, que en esta tarde tiene el sermón, Señor. Ayúdalo, bendícelo y haz tu voluntad. Y que bendice a los que se conectan, a los que están enfermos, a los necesitados, a todos los que tienen problemas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos queridos, bueno, tenemos una sorpresa, ¿cierto? Lo vamos a dejar al pastor para que él predique acá. Ya, pastor, adelante. Usted arregla a su manera si los equipos, los levanta. Muy bien, saludamos a todos los que están ahí y que están conectados, los que se van a conectar también. Sabemos que esta programación queda también grabada, así que algunos lo van a escuchar en vivo, otros lo van a escuchar un ratito más, ¿sí? Damos gracias al Señor porque podemos encontrarnos nuevamente. De mi parte, mi segunda vez que aquí estoy con mi hermano Atilio. Le agradezco la invitación y sabemos que siempre que se predica la palabra de Dios es una bendición para usted, para mí, para mucha gente que pueda escuchar, ¿cierto?, el mensaje de lo más importante que podemos recibir, ¿cierto?, que es la palabra de Dios. Así que quiero que podamos orar, quiero que podamos, ¿cierto?, inclinar nuestros rostros
y pedir que el Espíritu Santo nos pueda acompañar. Amén. Señor, nuevamente te agradecemos porque en tu infinito amor podemos estar acá reunidos. Te pido para que tu Espíritu Santo sea quien nos hable a través de tu palabra. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos que tú nos hables cada momento. Y si nuestros amigos que están ahí en sus casas están pasando alguna dificultad en el día de hoy o esta semana, han estado con algún dolor físico también, que tú les puedas dar la sanidad. Amén. También si hay alguna dolencia en su mente, en su corazón, que tú puedas atender, Señor, esa necesidad. Guía en esta hora al abrir tu palabra. Sé con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Nuestro hermano Tilo leyó un texto que es interesante, que está en Lucas capítulo 4. ¿Sí? Lucas capítulo 4, el versículo 43. Y cuando uno lee este versículo, nos damos cuenta del ministerio de Jesús. ¿Sí? Cuando el Señor vino a este mundo, hizo muchas cosas, muchas señales, sanó muchas personas. Y aquí Lucas dice lo siguiente. 4:43 dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Si hay algo que el Señor vino a hacer es poder predicar, es poder anunciar un reino, el reino de Dios. Y todo el ministerio de Jesús se basó en esto. Todo lo que el Señor hacía, todas las conversaciones que tenía con las personas, todos los sermones que él entregó, apuntaban a este reino. Pero no solamente las palabras que Jesús dijo, sino que la acción que Jesús vino a hacer, que fue sanar personas. Vamos a ver unos textos después más adelante de qué otras cosas también, por supuesto, Jesús vino a hacer dentro de este reino. Jesús un día predicó un sermón en una montaña, en un monte así cerca del lago, ¿sí? Del mar de Galilea. Y en ese momento había mucha gente ahí escuchando, y la gente estaba sentada ahí tranquilamente en el pasto verde que se encontraba ahí, mientras, cierto, el ambiente estaba todo para que poder escuchar el mensaje que Jesús tenía. Y esto lo encontramos en el libro de Mateo. Cuando uno lee Mateo, del capítulo 5, el capítulo 6 y terminando el capítulo 7, vamos a encontrar lo que se le conoce como el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte son orientaciones, son dichos del Señor Jesús, pero son también verdades, ¿sí? Porque no es solamente un dicho o algún proverbio o algún buen consejo que el Señor nos entrega, sino que es su palabra, es su verdad. Y aquí el Señor, que hace en este sermón, va comparando la vida del reino de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que es vivir dentro del reino de Dios? Y también qué es lo que es vivir fuera del reino de Dios, ¿sí? Cuando uno va al capítulo 6 de Mateo, nos encontramos en el versículo 25 en adelante, que Jesús está hablando de la ansiedad, Jesús está hablando, ¿cierto?, de la gente que se preocupa por qué va a comer, qué no va a comer. Yo no sé si usted que está escuchando muchas veces, ¿cierto?, siente que le falta el alimento, siente que no tiene para el pasaje incluso, y claramente ocurren preocupaciones. Pero cuando el Señor está con nosotros, esa preocupación podemos entregársela a Él. No estamos diciendo que no es grato, ¿cierto? No estamos diciendo que es grato que nos falte el alimento, pero cuando le entregamos al Señor, Dios suple nuestras necesidades. Por eso Jesús dice, ¿no? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso lo dice ahí en Mateo 6:25, la última parte. Y luego está hablando de las personas que se preocupan por esto, ¿sí? Y el Señor dice que no nos angustiemos, que podamos confiar. No pensemos qué vamos a comer, qué vamos a beber, cómo nos vamos a vestir, dice el verso 32 del capítulo 6 de Mateo, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Cuando Jesús termina esta parte, dice lo siguiente en el verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús está hablando de cosas muy prácticas.
de lo que usted come, de cómo se viste, de lo que usted bebe, y dice que es Dios mismo el que se preocupa para que a usted no le falte nada. Y cuando nos está faltando algo, o cuando pensamos que nos puede faltar algo, el consejo de la palabra de Dios, ¿cuál es? Buscar primeramente el reino de Dios, ¿sí? Por lo tanto, el Señor habla del reino de Dios, el Señor tiene un mensaje en este reino, y este reino, ¿cierto?, nos muestra que a la final podemos ser fieles al Señor, podemos tener una vida que se aferra con la fe en el Señor. Cuando uno lee Mateo 4, verso 17, verso 13 y verso 14, aquí Jesús está diciendo, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo, ¿sí? Dios quiere que podamos brillar, Dios quiere que podamos entregar alguna palabra, ¿cierto?, a alguien que está con necesidad. Eso es parte de vivir dentro del reino de Dios. ¿Qué otras cosas más son parte del reino de Dios? Mateo 5, por ejemplo, cuando uno lee del verso 21 hasta el 48, que no lo vamos a leer porque son varios versículos, nos encontramos con conceptos, por ejemplo, la ira, el adulterio, el divorcio. Hablamos de la venganza, hablamos del amor hacia los enemigos. Y aquí quiero detener un poquito cuando dice en el verso 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu hermano, ¿sí? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús está diciendo entonces que en el reino de Dios lo central de este reino es el amor. Y aquí está diciendo, bueno, es fácil amar a alguien que me ama, querer a alguien que me quiere, ¿cierto? Pero cuán difícil, hermanos y amigos que están conectados, es amar a alguien que me odia, ¿sí? Como dice acá, bendecir a alguien que me maldice o hacer el bien a alguien que me odia. Por lo tanto, si hay un mensaje central o la esencia de este reino, del reino de Dios, es el amor. Y este amor muchas veces no es solamente disfrutar de algo o pasarla bien, sino que muchas veces es enfrentar el orgullo que pueda estar en mi corazón para poder, ¿cierto?, dar este paso importante de decir, bueno, Dios quiere que ame a mi enemigo, ¿cómo lo puedo hacer? Para mí es difícil, no tengo ese cariño, ese apego por esa persona, pero Dios me está diciendo, ama a esa persona, porque a la final, si tú odias a alguien, este odio, ¿cierto?, el más afectado va a ser tú. La otra persona capaz que siga con su vida, no está pensando en uno, pero uno queda con esa rabia, ese odio. Lo mejor es entregarle esto al Señor, ¿sí? Lo que estoy diciendo puede parecer fácil, uno puede pensar, el pastor no tiene este problema, pero en realidad a todos nos pasa que de repente, ¿cierto?, hay situaciones que nos pueden hacer tambalear, ¿no? Pero aquí lo importante es el amor que podamos tener también con otras personas. En este sermón del monte hay advertencias contra desarrollar un espíritu de condenación también. Dios nos llama a poder desarrollar una comunidad de amor, que eso es lo que el Señor también nos pide, por supuesto. Pero también cuando termina el sermón del monte, se presenta que hay un riesgo, o aquí se habla de una advertencia de dejar de poner en práctica lo que Jesús está diciendo. Dice ahí en el capítulo 7 de Mateo, verso 24. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dice, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada, dice, sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
hay dos grupos de personas. Un grupo que es prudente, que confía, ¿cierto?, en el Señor, pero que también construye sobre la roca. Y sabemos que la roca es Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios misma, ¿no? Por lo tanto, estar cimentado en el Señor nos da seguridad. Van a venir vientos, van a venir conflictos, y eso va a pasar, querido amigo, amiga, a cualquier persona. Pero cuando llegue ese conflicto, cuando vengan esos vientos difíciles, que lamentablemente en este mundo lo vamos a encontrar por distintos lugares, puede ser dentro de la familia, puede ser en el trabajo, ¿sí? Puede ser incluso dentro de la misma iglesia, y donde quiera que sea, si estamos cimentados sobre Cristo, vamos a poder permanecer firmes, como dice acá. Pero si nosotros confiamos en nosotros mismos, si pensamos que yo tengo la fuerza o usted tiene la fuerza sin el Señor, estamos construyendo sobre arena, y esa arena, cuando venga la misma prueba, cuando vengan los mismos conflictos, ya sea en la familia o afuera de la familia, esos conflictos nos van a derrumbar y vamos, ¿cierto?, a lamentarnos y vamos a sufrir, y vamos a sentirnos desamparados porque no tenemos la fuerza para volvernos, ¿cierto?, a levantar. Por lo tanto, vivir en el reino de Dios significa vivir con el Señor, significa confiar y poner todo mi ser, toda mi confianza en el Señor, y Él, ¿cierto?, me va a sustentar. Dios quiere que podamos, ¿cierto?, enfrentar la vida con el Señor. Ya dijimos que el propósito del Señor fue anunciar su reino. Y vamos a leer en Lucas, capítulo 4 también, versículos 18 y 19, algunos detalles de cómo el Señor quiso ayudar a las personas, como usted y como yo. Y aquí está, ¿cierto?, lo que el Señor nos menciona en Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús presenta entonces que este reino ofrece a nosotros como personas la oportunidad de vencer, ¿sí? Pero no con nuestras fuerzas, sino que vencer porque el Señor vino a hacerlo. Y dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí?, a esa persona que está con dolor en su vida, por alguna pérdida de algún familiar, por alguna enfermedad. El Señor puede sanar a ese corazón quebrantado. ¿Tienes un corazón quebrantado ahora? ¿Estás sufriendo por alguna situación personal? Bueno, aquí el Señor nos está diciendo que Él nos va a ayudar. Él va a darnos libertad, ¿sí? A los que están cautivos, dice, a los que están ciegos, a los que no ven, ¿cierto?, más allá de lo que el Señor nos ofrece. Jesús viene a darnos, hermanos, libertad también, como dice al final. Por lo tanto, Jesús venció el pecado, venció la muerte, y cuando confiamos en este Jesús victorioso, también estamos participando del reino de Dios. Ya dijimos que lo central de este tema es que el reino de Dios se ha acercado, como también dice la palabra de Dios. Es el reino de Dios donde debemos cumplir sin reserva la voluntad del Señor, ¿sí? José, por ejemplo, Daniel, personas que tuvieron problemas también, por supuesto, pero dice que decidieron serle fiel al Señor. Son personas que nos dan ejemplo de qué es lo que es vivir en el reino de Dios, ¿sí? Vivir en su reino es confiar, es sobreponernos, ¿cierto?, a la adversidad, a los conflictos que podamos tener también. Quiero que podamos buscar en Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Versículos 20 al 25. Lucas, capítulo 17, verso 20 al 25 dice: Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios, dice, está entre vosotros.
Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesús dice entonces que el reino de Dios está entre vosotros. Cuando Jesús vino, ¿cierto?, no solamente a predicar acerca del reino, sino que vino, ¿cierto?, a mostrar que Él, cuando vino, trajo el reino de Dios, ¿sí? Y este reino es la primera fase del reino de Dios. Es el reino de gracia, ¿no? No es un reino material, no es un reino terrenal, sino que un reino espiritual. El reino de Dios establece los corazones que Dios mismo va transformando. Cuando usted acepta al Señor en su corazón, cuando decide entregarle su vida a Él, ya está siendo parte del reino de Dios, ¿sí? Hoy en día hay muchos reinos y han existido muchos reinos. Por supuesto, también en la antigüedad, imperios grandiosos, ¿no?, que tuvieron reyes, y esos reyes tenían mucho poder e hicieron muchas cosas grandes, ¿no? Pero todos esos imperios quedaron destruidos, ¿sí? Según la profecía. Está el imperio, ¿cierto?, de Babilonia, que fue destruido por los persas. Los persas también fueron y reinaron, pero después llegó el imperio de Grecia y después llegó el imperio de Roma, y todos esos imperios fueron destruidos. Pero cuando vemos, ¿cierto?, la profecía, que hay una estatua mostrando estos reinos, y aparece, ¿cierto?, una piedra, dice, cortada no con mano humana, y cae sobre la estatua, sobre los pies, ahí, ¿cierto?, llega el reino de Dios y permanece para siempre, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia entre los reinos de este mundo, un reino terrenal que solo busca poder, que solo busca, ¿cierto?, opresión hacia las personas muchas veces, quizás no en todas, pero en la gran mayoría sí. El reino de Dios es muy distinto, ¿sí? Es lo que el Señor le dijo a Pilato, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis soldados vendrían a socorrerme, ¿cierto?, a sacarme de este lugar, porque en ese momento Jesús fue apresado y estaba siendo interrogado. Jesús le dijo eso a Pilato. El reino de Jesús no es de este mundo, ¿sí? Por lo tanto, hay algo maravilloso de ser parte de este reino, porque cuando participamos de este reino nos estamos preparando para algo más grande, que es la eternidad, que es estar en el reino celestial. Pero ahora debemos participar de este reino, ¿sí? Vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 3. Libro de Efesios, capítulo 3, versículo 17 al 21. Efesios, capítulo 3, versículo 17 al 21. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Sí? El Señor quiere hacer un trabajo en el corazón, dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando Pablo está diciendo esto, no está diciendo que eso es vivir en el reino. Es que Cristo habite en mi corazón, ¿sí? Que Cristo habite en su corazón, que podamos ser transformados, que podamos ser plenamente capacitados, ¿no? Que podamos comprender el amor del Señor. Y eso lo podemos hacer ahora, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de ser parte del reino de Dios, ¿sí? Y dejar a un lado las cosas que este mundo nos ofrece, que son bastantes, ¿sí? Y muchas de ellas muchas veces que nos pueden tentar y nos pueden hacer creer que es mejor. Pero a la larga, ¿cierto?, se transforma en una desgracia para el corazón participar de las cosas de este mundo. El Señor quiere que podamos ser transformados por Él
y cuando llegue el día maravilloso, cuando Cristo venga, ese va a ser el día cuando vendrá ese reino de gloria, ¿sí? Cuando Cristo venga por segunda vez, y así como dice Apocalipsis, que ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más muerte, ¿cierto? Porque ya las primeras cosas pasaron. Por fin estaremos con el Señor, por fin el pecado habrá sido destruido para siempre. Ya la muerte no va a existir más, ¿sí? Ya no van a haber malos recuerdos de aquellas cosas que pasamos. Pero hoy día Dios quiere que podamos vivir en este reino. La pregunta es, ¿queremos vivir en este reino? ¿Queremos ser parte hoy de decir, Señor, quiero ser una persona que viva en plenitud contigo y ser parte de este reino? Bueno, Dios nos invita, ¿cierto?, a tomar una posición, una responsabilidad solemne. Dios nos invita a tener esta hora y también debemos compartir, por supuesto, la bendición que Dios nos concede de ser parte de este reino maravilloso. Que tomes siempre la mejor decisión, que siempre siga el camino del Señor, que podamos juntos, ¿cierto?, apoyarnos también como hermanos, como iglesia, que eso es lo que se procura con los temas que nuestro hermano cada vez, ¿cierto?, está compartiendo. Es construir el reino con la palabra de Dios. Dios nos invita, ¿cierto?, a que podamos buscarlo en oración, que podamos leer su palabra, que podamos compartir su palabra, porque hay mucha gente que está en el reino del enemigo. Y ese reino, hermanos queridos, mucha gente no puede salir, está atrapada, ¿cierto?, en vicios, en entretenciones, en cosas que las fuerzas no le dan para salir, pero solamente el Señor puede liberar un corazón que está atrapado y le puede hacer participar de su reino. Que Dios nos bendiga, que su palabra siempre sea nuestra luz, nuestra guía, y que podamos siempre tomar la mejor decisión de seguir a nuestro Dios. Amén. Quiero que podamos orar. Lo invito a mis hermanos y amigos a que podamos orar a nuestro Dios y podamos pedirle, ¿cierto?, su bendición para nuestra vida. Señor, que estás en la altura de los cielos, te damos gracias, porque tu palabra es maravillosa. Tu palabra, Señor, nos invita a buscarte y también a ser parte de este reino maravilloso. Amén, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, a pesar de nuestra lucha, a pesar de los desafíos que podamos enfrentar. Sabemos que no estamos solos, que tú, Señor, estás cada día procurando ayudarnos, aliviando también nuestras cargas. Acompaña a la persona que está en su casa, Señor, en esta hora, a esa persona que está con alguna dolencia en su corazón, que está pasando un mal momento, quizás por alguna mala noticia que recibió. Te pido que puedas dar consuelo a ese corazón y que pueda ver, Señor, de que hay esperanza en ti. Amén. Porque tú vienes pronto a buscarnos y tú nos invitas, Señor, tú nos llamas a ser parte también de tu pueblo. Que tomemos siempre la mejor decisión y que la mejor decisión, Señor, que tú pongas en el corazón, podamos aceptarla. Te lo pedimos sin merecer nada, sino solamente por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios le bendiga a todos. Un abrazo. Y aquí le dejamos con nuestro hermano Atilio, que va a cerrar, ¿cierto?, el día de hoy. Al final oro yo. Sí. Damos gracias al pastor, ¿cierto? Que el Señor lo bendiga siempre, que Dios lo ayude, que Dios lo proteja. Ese es nuestro deseo de oración. Y vamos a cantar el último himno, que es el himno 15. Loámoste, oh Dios. Loámoste, oh Dios. Le vamos a dar volumen a... El himno 15, loámoste, oh Dios. Loámoste, oh Dios, con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya,
bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Dámoslo, Santo Consolador, que nos llena de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos nuevamente por haber predicado tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros. Gracias porque bendeciste al pastor para que predicara tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Bendición por aquellos que se conectan, que están en este momento, algunos con problemas, con dificultades, enfermos. Ayúdalos tú, Señor. Y quédate esta tarde con nosotros y también que nos acompañe a tu iglesia, a tu casa de oración, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. ¿Está apurado usted? Bien. Damos gracias, ¿cierto?, que el pastor tiene que ir a predicar a otra iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios los proteja. Ese es mi deseo y oración en esta noche.